virtuoso para todos. Así que damos comienzo a esta actividad. Amigas, amigos, mi abrazo fraterno para todos. Pensando en este tema de hoy, socialismo y espiritismo, se me ocurre que conviene que recordemos un consejo importante de los tantos que expresó el sabio Confucio en la antigua China. Una recomendación muy significativa. Él decía y aconsejaba que a la hora de discutir sobre cualquier tema, la condición inicial, el requisito previo, era el de ponerse de acuerdo en el significado de las palabras que se van a emplear en esa discusión. Y si en algún tema esta recomendación de Confucio es importante, puede ser precisamente en el que hoy vamos a intentar esbozar en líneas generales: el socialismo desde nuestra perspectiva espírita. Naturalmente con elementos históricos, filosóficos, económicos y culturales que son indispensables. Y decimos esto de la recomendación confuciana porque la palabra socialismo no puede emplearse en sentido unívoco, en una sola dirección. Hay que estar atentos a la polisemia que implica la palabra. Por socialismo se han entendido muchas cosas diferentes a lo largo de los tiempos y particularmente en los últimos 2 siglos. Por ello conviene que antes de entrar en una reflexión acerca de cómo vemos los espíritas o nuestra particular visión espírita del tema socialista, conviene que nos ubiquemos en el panorama histórico. En sentido muy general, bajo el término socialismo se han agrupado muchas teorías, muchas doctrinas, muchos modelos sociales y políticos y económicos que tienen como elemento común la propuesta de una organización social en la cual el criterio de igualdad entre las personas sea el fundamental. Es buscar la igualdad en la sociedad, una igualdad a partir de que las personas puedan disfrutar en similares condiciones del acceso a los bienes de producción y de consumo. Pero esta es una idea muy general y que ha sido muy difícil de aplicar a lo largo de los tiempos. Y por eso conviene recordar que en esa generalidad del término hay antecedentes hasta muy remotos. Hay pensadores que atribuyen a Platón, el gran filósofo griego, con su obra La República, atribuyen a Platón una idea fundamentalmente socialista, porque la propuesta que discute Platón en La República es la creación de una ciudad ideal en la cual se vive bajo comunidad de bienes y por lo tanto hay un intento de repartir en forma equitativa todo lo que competa a la satisfacción de las necesidades. Claro que esta es una idea muy discutible. No olvidemos que conforme al modelo griego que Platón reproducía, aquella república, aquella ciudad ideal era solo para los griegos. No podían disfrutar de esos beneficios de igualdad ni los extranjeros, los bárbaros, ni los esclavos, ni las mujeres. De modo que era un modelo socialista muy poco democrático, si bien pues, fue un proyecto que se suele citar como antecedente del socialismo. Y pasado el tiempo, autores que fueron escribiendo libros generalmente utópicos, planteamientos de islas o sociedades soñadas, apartadas de la civilización, paraísos idílicos, Arcadias, donde
las personas vivirían en el reino de la felicidad sobre la base de la igualdad, pues fueron apareciendo en muchas épocas. Recordemos, por ejemplo, la utopía de Moro, recordemos la ciudad de Dios de Campanella, recordemos las experiencias insurreccionales, igualitarias de los esclavos, conducidas, por ejemplo, por Espartaco en el antiguo Imperio Romano, o Jan Hus con los campesinos de Bohemia, y así por consiguiente. Ahí se suelen citar estas experiencias, estas ideas, como antecedentes remotos del socialismo, hasta que en el siglo XIX van a aparecer pensadores que de una manera más objetiva y hasta más concreta que los anteriores intentaron llevar a la práctica ideales que se suelen denominar socialistas utópicos. Estamos hablando, por ejemplo, de Saint-Simon, estamos hablando de Fourier y sus falansterios, estamos hablando de Cabet y sus colonias icarianas, estamos hablando de Owen en Inglaterra con sus experiencias cooperativistas que darían, por cierto, origen a hasta el día de hoy a ese movimiento cooperativo, y así por consiguiente. De modo que hay todas estas experiencias que en general hoy en día se clasifican como utópicas, en tanto en cuanto eran llevadas a la práctica, pero no resistían un análisis profundo desde el punto de vista de la economía política y del desarrollo social. Entonces el socialismo, tal cual hoy podemos hablar de él, va a tener que esperar que se produzca ese inmenso fenómeno económico, político, social, demográfico, cultural, que fue la revolución industrial, la primera y la segunda, la del siglo XVIII y la de comienzos del siglo XIX, particularmente en Inglaterra, donde el maquinismo, la industrialización, la emigración de las masas campesinas a las ciudades en busca de mejores condiciones y la aparición de una clase social propiamente denominada como tal, que sería el proletariado industrial, aquel que ponía la mano de obra en las fábricas frente a la burguesía industrial, que estaría representada por los empresarios y por los dueños en general de los medios de producción. En ese hervidero que fue la revolución industrial, primero en Inglaterra y que luego se trasladó al continente europeo, hubo un inmenso desarrollo económico. La producción de bienes que antes se realizaba de manera artesanal en los talleres, generalmente familiares, pasó a ser multiplicada en las fábricas, con la producción en serie, la repartición del trabajo de esa manera. Pero aún así, aquella riqueza, aquella expansión económica no se tradujo en el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente, de los campesinos que se vieron arruinados y sobre todo del proletariado, de los trabajadores de las fábricas. Posiblemente cuando acudimos a este panorama, podríamos, leyendo las novelas de Dickens, podríamos tener una idea clara de cuáles eran las condiciones extremadamente terribles de explotación de aquellos trabajadores por parte de los dueños de las fábricas. Bastaría solo recordar, cuando uno piensa en el personaje de Scrooge, la famosa canción de Navidad, la identificación que hacía Dickens de aquel empresario voraz, de aquel industrial voraz, con el egoísmo, con la avaricia, con la posesión de bienes y con la insensibilidad ante las necesidades de los trabajadores y de la gente humilde. Y digo que bastaría recordar aquello para tomar en cuenta que la jornada diaria de un trabajador en aquellos tiempos alcanzaba y superaba las 14 horas al día, por salarios, sueldos y salarios sumamente magros, pequeños, que a duras penas daban para sobrevivir. 14 horas diarias
en una semana de la cual solo disfrutaban de un día para el descanso familiar y para cumplir con las obligaciones de la iglesia o de la familia. De modo que la sociedad industrial era terriblemente inequitativa y aunque había multiplicado la producción, sin embargo la pobreza continuaba de una manera lamentable. Es en el marco de la revolución industrial donde aparece una propuesta socialista ya construida sobre otras bases, que sus propios autores consideraron que una propuesta de socialismo científico frente a lo que consideraban los antecedentes anteriores como socialismo utópico. Me estoy refiriendo, por supuesto, a la doctrina política, económica, social, propuesta por Karl Marx y Friedrich Engels, Carlos Marx y Federico Engels. En 1848 va a aparecer el primer trabajo sistematizado de ideas, aunque breve, que fue el Manifiesto Comunista. Y allí Marx y Engels van a establecer las ideas esenciales de esa propuesta socialista, que de acuerdo con su concepción, aún teniendo varias etapas, se produciría el advenimiento de sociedades socialistas una vez que el desarrollo capitalista hubiese madurado y hubiese alcanzado su clímax. Y según ellos, en aquellas sociedades altamente industrializadas y desarrolladas, por la contradicción, por el antagonismo entre la burguesía y el proletariado, habría de surgir como resultado de la revolución, de la insurrección armada y violenta, de la lucha de clases, habría de surgir la sociedad socialista. Según estos dos pensadores, según estos dos ideólogos esenciales del socialismo, en estas características, Marx y Engels adoptaría primero la forma de una dictadura del proletariado, que sería la imposición violenta sobre la burguesía, para luego dar paso posteriormente a una sociedad comunista, donde no solamente desaparecían las clases sociales, sino desaparecería también el propio Estado y donde la sociedad funcionaría por autogestión. Esas son ideas centrales que surgen a partir del Manifiesto Comunista, publicado por primera vez en 1848, y que luego van a tener su consistencia doctrinaria, filosófica, económica, política, en obras posteriores como las obras de Marx, como El Capital, y las obras de Engels, acerca de el origen de la familia, el Estado, la propiedad, la dialéctica, la naturaleza, todo eso. Esa doctrina, que se conoce pues básicamente con el nombre de marxismo, va a fundamentarse en unos conceptos esenciales. Desde el punto de vista filosófico, será un pensamiento absolutamente materialista y ateo. El materialismo científico, el materialismo histórico como explicación de la realidad, desechando toda concepción de naturaleza idealista, es decir, cualquier idea religiosa o de carácter espiritualista. Desde el punto de vista filosófico, materialismo y ateísmo. Desde el punto de vista económico, el control de la economía, el control de los medios de producción por parte del Estado. No se permitiría, se aboliría la propiedad privada sobre los medios de producción. Las contradicciones de clases se irían reduciendo y a partir del dominio, del triunfo del proletariado, y que estaría representado en el Estado socialista que gobernaría en su nombre. Bueno, aparece el marxismo, se genera por supuesto una explosión de ideas en Europa que va luego a llegar a Norteamérica, a los Estados Unidos, y en general se va a expandir por el mundo, porque el marxismo sin duda es una de las construcciones del pensamiento moderno, entendiendo moderno desde el siglo XVIII hasta nuestros días, moderno y contemporáneo, pues una de las construcciones filosóficas más importantes
más influyente, más significativa, de mayor peso en el mundo de las ideas hasta nuestros días. Entonces, dicho todo esto, nuestro tema hoy es ¿qué plantea el espiritismo, la doctrina espírita, la doctrina kardecista con respecto al socialismo y con respecto al marxismo o a cualquier otra variante del pensamiento socialista? Y para responder a esto, conviene recordar que Marx y Engels decidieron en 1846, decidieron crear en Londres la Asociación Internacional de Trabajadores, que se conoce en términos concretos rápidos como Primera Internacional. Era una reunión de personas, grupos, movimientos, partidos que sobre la base de la concepción marxista iban a impulsar la revolución en Europa y en el mundo. Ese era el objetivo de la Primera Internacional. Pero allí, en su seno, se produjeron debates, divisiones acerca de si el marxismo podía dar todas las respuestas o eran las mejores respuestas a los problemas de la construcción del socialismo. Y a Marx le va a salir un adversario formidable en el seno de la Primera Internacional, que fue el pensador ruso Mijaíl Bakunin. Y el socialismo allí, en el seno de la Primera Internacional, tuvo fuertes debates entre marxistas y bakuninistas, o marxistas y anarquistas, porque Bakunin, junto con Proudhon, van a establecer las bases de lo que se llama el socialismo libertario, socialismo ácrata o socialismo anarquista, porque para los anarquistas, y no estaban del todo equivocados si se mira el desarrollo posterior, para los anarquistas, los marxistas al tomar el poder se consolidarían como una dictadura que en nombre de los trabajadores generaría un Estado opresor. Y los anarquistas proponían más bien que el auténtico socialismo sería la eliminación del propio Estado para que la autogestión funcionara con entera libertad. Esos debates debilitaron a la Primera Internacional, además de otros debates, y esta terminó trasladándose, por cierto, a los Estados Unidos, su sede, a la muerte de Marx, y finalmente desapareció. Un dato que conviene dejar anotado por allí para que se tome en cuenta cuál era el carácter agresivo y violento de la propuesta marxista en el seno de la Primera Internacional, tiene que ver con la propuesta que hizo Marx de eliminar, de sustituir el antiguo lema que utilizaba la Liga de los Comunistas, que fue previo a la Primera Internacional. Esta Liga de los Comunistas, que fue el primer intento de los marxistas de agruparse, tenía como lema el siguiente: todos los trabajadores son hermanos. Así mismo. Y Marx, que no le gustaba en absoluto esa fraseología idealista de hermanos, propuso, junto con otros, su sustitución por el lema proletarios del mundo unidos. Es un detalle que marca las características de esa propuesta inicial, donde la propia idea de hermandad resultaba de un carácter idealista inaceptable para la visión marxista. Bueno, hacia 1896, finalizando el siglo XIX, en París se convocó la Segunda Internacional y los partidos marxistas, partidos comunistas, partidos socialistas de inspiración marxista, trataron de reagrupar todas las fuerzas a finales, repito, del siglo XIX para seguir en la lucha revolucionaria. Pero ya en el seno del socialismo marxista se habían producido también otras orientaciones, particularmente en países como Inglaterra, donde el laborismo presionaba en otra dirección, en Alemania, donde un pensador notable
muy poco conocido para quienes no son especialistas en el tema, llamado Edward Bernstein, proponían un socialismo no violento, un socialismo pacífico, un socialismo que por vía de las reformas graduales, la evolución social paulatina, progresiva, sin violencia, podía lograr el establecimiento de una sociedad más justa y más igualitaria. Entonces, en el seno de la Segunda Internacional se produjo un choque entre dos opciones. La opción marxista clásica, partidaria de la lucha de clases total, la revolución violenta, la no consideración de medios pacíficos ni electorales a los efectos de la toma del poder, y por otro lado, la propuesta de socialistas, marxistas reformadores o con modificaciones que proponían el marxismo, junto con Bernstein y otros, en Alemania, en los países escandinavos, en Inglaterra, proponían un socialismo moderado, un socialismo que no rompía con el capitalismo, sino que desde dentro del capitalismo luchaba para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y de la sociedad en general. Esta Segunda Internacional en pocos años se disolvió, pero ya había dejado la impronta, la huella de un modelo socialista alternativo al marxismo. Frente a eso, se va a convocar la Tercera Internacional en Moscú, una vez que ya había triunfado la revolución bolchevique en 1919, la convoca Lenin, pero ya esa Tercera Internacional es claramente una organización política socialista, pero totalmente identificada con el modelo comunista soviético. Y por lo tanto, ya los socialistas moderados europeos no participaban en ello. Y se generó la Comintern y otros movimientos internacionales gobernados, dirigidos, orientados desde Moscú, desde la Unión Soviética. Pero esa internacional tuvo apenas la vida que le daba hasta el advenimiento de Stalin en la Unión Soviética, una vida limitada porque se trataba simplemente de un movimiento que giraba en torno a las decisiones que se tomaban en Moscú. No era un movimiento con autonomía en ningún otro país. Todos los partidos comunistas del mundo, es decir, comunismo lo llamo aquí de socialismo marxista, estaban absolutamente, funcionaban como satélites que cumplían las órdenes que se daban desde Moscú. Luego se convocaría una Cuarta Internacional, en este caso organizada por León Trotsky, pero también tuvo una vida efímera, porque ya bien se sabe, bien es conocido, que Trotsky fue asesinado en México por órdenes de Stalin y por un agente comunista español que se prestó a ello. Y el trotskismo, pues, poco pudo hacer una vez que su jefe, su líder, un pensador importante, León Trotsky, había desaparecido. Y para finalizar este recuento muy rápido, pero indispensable, en 1951 se convoca en Frankfurt, en Alemania, una internacional socialista que adopta claramente la denominación de socialdemocracia, impulsada por el laborismo inglés, por los partidos socialistas democráticos de Alemania, de Suecia, Noruega, Finlandia y otros países europeos y luego otros países del mundo, incluyendo los latinoamericanos, se va a reorganizar un movimiento llamado Internacional Socialista que funciona hasta nuestros días, que tiene un peso político importante en el mundo en nuestros días, que está formada por movimientos y partidos socialistas no marxistas, socialistas democráticos, progresivos, gradualistas, que creen en la necesidad de coexistir dentro de una economía de mercado con un modelo en el cual el Estado debe ejercer una función de regulación, de equilibrio entre los dueños de la producción
los dueños de los medios, los empresarios, los trabajadores organizados en sindicatos, respetándose sus derechos y buscando por la vía de las contrataciones colectivas y la presencia de un Estado que orienta, más permite la libre economía, un avance social. Eso es lo que en definitiva se llama socialdemocracia. Entonces, expuesto este panorama, volvemos a nuestra pregunta básica. ¿Qué piensa el espiritismo, la doctrina espírita? ¿Qué pensamos los espíritas sobre el socialismo marxista, sobre el socialismo socialdemocrático? ¿Qué pensamos al respecto? Que es básicamente el centro de nuestro tema de hoy. Y yo comienzo por presentar una pregunta que es interesante reflexionar sobre ella. ¿Conoció Allan Kardec el marxismo? ¿Conoció Allan Kardec los desarrollos del socialismo marxista en su tiempo, en la Europa del siglo XIX? ¿Escribió Allan Kardec algo sobre el socialismo? ¿Sobre el comunismo? ¿Qué dijeron los espíritus que asesoraban a Kardec sobre esta materia? Pues yo debo decirles que tanto en el libro de los espíritus como en la revista espírita, como en algunos trabajos publicados en sus obras póstumas, hay opiniones clarísimas de Kardec sobre esta materia. Cuando Kardec, que conoció el marxismo, vamos a recordar lo siguiente. Como todos sabemos, Kardec, su existencia, esa existencia como Hippolyte Léon Denisard y luego Allan Kardec, transcurrió entre 1804 y 1869. Fueron 65 años. Y Marx nació 14 años después de Kardec, en 1818, y falleció 14 años después de Marx, de modo que en 1886, de modo que ambos vivieron exactamente 65 años y sus vidas coincidieron fundamentalmente en esa experiencia encarnatoria. Y por lo tanto, Kardec conocía de Marx, del marxismo y de la propuesta marxista, y también llegó a conocer de las propuestas, algunas propuestas reformistas y naturalmente del socialismo utópico, sobre todo el propuesto por Fourier, que era un socialista utópico reencarnacionista, además, y por Owen, que era, además de reformista social, un espiritualista inglés, tanto él como su hijo, Robert Dale Owen. De modo que Kardec conoció el tema. Naturalmente, con la prudencia que le caracterizaba, no quiso pronunciarse de manera abierta, explícita. Sin embargo, sí dejó claras orientaciones sobre la materia. En el libro de los espíritus, Kardec, por ejemplo, pregunta, ¿qué podemos pensar de aquellos que están proponiendo la negación de la propiedad privada? Los espíritus responden categóricamente que la propiedad privada, en lo que cada uno posee, es un derecho natural. Es un derecho de la persona, que nadie puede intervenir en ello, ni negar la propiedad, aun cuando hay una acotación importante. Dicen los espíritus, entendemos que hablamos de la propiedad privada adquirida legítimamente, es decir, aquella que no se ha adquirido en perjuicio de otros. O sea, siempre con el toque moral que le era característico a Kardec, a los espíritus en la codificación espírita. Pero es un concepto esencial de la visión espírita que la propiedad privada, la propiedad particular de cada persona y la propiedad de medios productivos para trabajar es un derecho humano y social que no puede ser eliminado por ningún Estado, con lo cual establecía una clarísima diferenciación. En otro momento, Kardec pregunta acerca de aquellos que suponen que van a ser eliminadas las clases sociales y que se va a tender a un igualitarismo social, a la igualdad
plena social. Y los espíritus, y Kardec también lo comenta de la misma manera, los espíritus responden que eso es imposible. Es absolutamente impensable el concepto de igualdad total en las personas, porque cada espíritu tiene un lugar, un grado de progreso particular y propio que lo diferencia a los demás. Que no hay dos espíritus iguales, que no hay dos grados de progreso iguales, que no hay dos niveles evolutivos iguales. Por lo tanto, el igualitarismo que ignora lo espiritual, que ignora, por supuesto, los procesos reencarnatorios y que se basa simplemente en un proyecto social de una supuesta igualación de paso por la base, igualación por la miseria de todos, es un concepto absolutamente ajeno a la visión espiritual de la evolución. Y en la revista Espírita hay 3 o 4 trabajos de Kardec y algunas comunicaciones de espíritus en que de manera categórica, incluso con su nombre, rechazan la violencia del comunismo como propuesta social. De modo que para Kardec, que era un liberal, Kardec era en el sentido estricto de la palabra en el siglo XIX un liberal, y el liberalismo era la expresión más alta del progreso, el sentido de la conquista frente al feudalismo, frente al despotismo de los monarcas absolutos. El liberalismo era la conquista de la igualdad natural ante la ley, la igualdad de derechos, la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, la libertad de cultos. Es decir, el liberalismo luchó frente al dogmatismo de las religiones, las imposiciones clericales y también el absolutismo político de los reyes. Y Kardec era un liberal en el más exacto sentido de la palabra, un liberal que creía, como es obvio, en un modelo de avance social, en un modelo democrático y en un modelo donde haya el mayor respeto a la integridad humana, el respeto a los derechos de cada quien. Bien, pero no ha sido Kardec solamente quien se ha pronunciado sobre este tema. Hay numerosos pensadores de Kardec a nuestros días que han abordado el tema, que han escrito libros al respecto, que han publicado numerosos artículos y también se pronunciaron a través de exposiciones públicas en muchísimas ocasiones. Y vamos a citar en primer lugar, por tratarse histórica y cronológicamente del propio continuador de Kardec, vamos a hablar de León Denis. Denis, que tuvo la particularidad de ser, en la acepción exacta de la palabra, un obrero. En varios de sus libros él narra experiencias autobiográficas y dice que a los 12 años, por las condiciones lamentables de pobreza en que se hallaban sus padres, debió trabajar, incluso unos trabajos manuales donde las manos al final de la tarde, en la noche, le sangraban. Te dice Denis, yo soy un obrero, soy un trabajador, conozco esa experiencia. Un hombre de trabajo toda su vida hasta que las dificultades visuales ya no se lo permitieron. Y Denis escribió muchas veces sobre estos temas. Y hoy me voy a referir solamente a un libro de él que es la reunión de varios artículos que él publicó en el año, y esto es muy importante tomar en cuenta el año, en el año 1924. 1924. Había terminado ya la Primera Guerra Mundial. Ya hacía 7 años que se había implantado el modelo bolchevique, el modelo social comunista en la Unión Soviética. Ya habían transcurrido experiencias concretas. Había una efervescencia tremenda. Había ocurrido desde la Comuna de París hasta la Guerra Franco-Prusiana, la Primera Guerra Mundial, intentos de insurrecciones socialistas con marxistas en muchos países europeos. León Denis estaba al tanto de todo eso. Y escribe un libro que luego sería publicado con el título de Socialismo y Espiritismo. Yo debo decir que, escuchando a algunos amigos espíritas en Brasil y en otros países, pero digo Brasil porque ha sido más recurrente, mencionar este libro de León Denis,
pero en mi opinión algunos lo mencionan sin haberlo leído. Se guían solo por el título, socialismo y espiritismo, y hacen la inferencia de que León Denis ha debido ser un partidario del sistema socialista, ya que escribió de esta manera, escribió sobre este tema y de esta manera un libro con este título. Pues mi invitación a todos es obviamente a ir a las fuentes. Mi invitación es a que el libro sea leído, discutido. Por allí vi y lo celebré, que un grupo espírita en Brasil afiliado a la CEPA va a abrir un seminario para discutir a fondo este libro de León Denis, lo cual me complace muchísimo porque estudiando el pensamiento de Denis estoy seguro que las orientaciones van a quedar sumamente claras. Yo debo decir que en la Francia de su tiempo, León Denis simpatizó e incluso se declaró un militante de una cierta variante del socialismo francés, cuyo líder fue un notable filósofo, un gran pensador, un humanista, un hombre de gran sensibilidad, que se llamó Jean Jaurès. Jean Jaurès fue un auténtico socialdemócrata, para decirlo en la acepción, que había escrito y había rechazado claramente los postulados marxistas, que se declaraba espiritualista, que hablaba de Dios en los mismos términos que plantea la doctrina espírita, la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, una visión espiritualista que no reposaba sobre ningún dogma católico, cristiano o religioso, sino una visión espiritualista filosófica. Y Jean Jaurès era el líder de un movimiento socialdemócrata o socialista democrático en Francia. Y a ese socialismo democrático de Jean Jaurès es que León Denis se manifiesta favorablemente. Y cuando se ocupa de analizar esto que hoy hemos planteado, las distintas versiones socialistas, quiero decirles, mis amigos, y quienes han leído el libro lo saben, y quienes lo lean en el futuro lo descubrirán, que pocas veces nos vamos a encontrar con un León Denis tan vigoroso en el empleo del lenguaje y hasta tan categórico en las adjetivaciones, porque no es usual que un hombre como Denis, que manejaba una prosa, era dueño de una prosa muy elegante, casi romántica, sin embargo, cuando se enfrenta a la discusión con respecto al marxismo, a las doctrinas marxistas, utiliza términos extremadamente severos, hasta con el propio Marx, al cual califica como una persona poco honorable. Es más, tengo por aquí, en esta oportunidad me voy a permitir leerlo para que no haya ninguna duda. Tengo acá el libro de León Denis, Espiritismo y Socialismo, y voy a leer apenas 4 líneas de un trabajo, de uno de los artículos de Denis dirigidos a examinar el marxismo. Y dice Denis que rechaza el socialismo de Karl Marx, hombre ácido y odioso, cuyo objetivo principal es la lucha de clases, desprovisto de generosidad y de grandeza. Y todo esto no lleva más que a la belicosidad, al atropello y a la destrucción de los seres humanos. El análisis que hace León Denis del marxismo es categórico y rechaza por completo, a la luz del espiritismo, cualquier acomodo del espiritismo con respecto al marxismo. Y cuando examinamos a casi todos los autores, pensadores y militantes espíritas del siglo XIX, del siglo XX de nuestros días, en Europa y en América, nos vamos a encontrar que casi todos van en la línea señalada por Kardec y por León Denis, de un socialismo democrático, liberal,
totalmente contrario a la propuesta comunista y a la propuesta violenta de la lucha de clase o de la toma del poder violenta o la aniquilación de la burguesía o, en fin, o la implantación de una dictadura, así se llame, del proletariado. Vamos a solamente a repasar nombres. Por ejemplo, en Argentina, Cosme Mariño, el gran líder espírita, el gran director, presidente de Constancia durante casi medio siglo, Cosme Mariño escribe, da una conferencia y luego se publica en un pequeño libro llamado Concepto Espiritista del Socialismo, donde Mariño introduce una frase que algunos citan fuera de contexto, y Mariño dice, el socialismo es un capítulo del espiritismo. Pero la frase tiene que ser entendida de cuál socialismo se está hablando. Mariño dice, socialismo verdadero el de Jesús, socialismo verdadero el de Kardec, que está basado en el amor al prójimo. Es decir, un socialismo romántico, idealista, socialismo fundado exactamente en lo que el espiritismo enseña, en la transformación personal, como camino para lograr la transformación social. Entonces, citar una línea de Mariño descontextualizada de todo el libro es un procedimiento inadecuado. Lo mismo hemos señalado, por ejemplo, en nuestro libro dedicado a hacer la biografía de Manuel Porteiro. Porteiro habló de socialismo muchas veces, pero, por ejemplo, en su libro Espiritismo Dialéctico, que recomendamos su lectura y su estudio de una manera muy intensa, Espiritismo Dialéctico, la mitad del libro de Porteiro está dedicada a debatir desde el punto de vista de las tesis espíritas, a debatir con el marxismo y a rebatir sus fundamentos. Porteiro tiene capítulos enteros dedicados a sustentar el concepto del espíritu, la trascendencia, el espíritu creado por Dios y dentro de su inmenso proceso evolutivo a través de múltiples encarnaciones. Habla Porteiro naturalmente del espíritu encarnado, el ser social, la participación del espírita en la necesidad de organizar la sociedad de mejor manera que la que establece la injusticia del capitalismo, pero siempre rechazando las ideas materialistas, ateas, violentas del marxismo y del comunismo. Y lo mismo vamos a encontrar en Humberto Mariotti, en Natalio Ceccarini, en Hugo Nale, en Santiago Vocero, en los grandes pensadores espíritas argentinos, igual que los brasileños como Cairbar Schutel, que escribió sobre este tema, Carlos Imbasaí, Deolindo Amorim, le hace su libro sobre los grandes problemas humanos para encontrar conceptos exactamente en la misma dirección de lo que aquí hacemos, hasta llegar a Herculano Pires y otros pensadores, todos en la línea de favorable al pensamiento de un socialismo democrático, pacífico, ajeno a la violencia, ajeno al materialismo, ajeno al ateísmo, y que promueve la conciliación en el seno de la sociedad de mercado, de la sociedad capitalista, y la evolución gradual por medio de las reformas, el diálogo respetuoso entre los instrumentos productivos de la burguesía, los instrumentos del trabajo del proletariado, los trabajadores y el Estado interviniendo para armonizar la sociedad. Ese es el modelo que el espiritismo en líneas generales ha sustentado. Y por ello hay espíritas que a veces intentan presentar una visión muy cercana al marxismo, muy cómplice con las atrocidades del comunismo, y a veces citan de manera muy parcial a León Denis por el título del libro, a Porteiro por una frase, a Mariño por una frase, y no miran todo el contexto del pensamiento. Entonces, a la luz de todo esto, mis estimados amigos, yo reflexiono en este sentido. ¿Puede ser un espírita socialista? Obviamente que sí. El espírita es un ser libre. En su libertad de pensamiento y de conciencia
puede abrazar las teorías y los conceptos que le parezca mejor y puede actuar como ciudadano en las corrientes sociales o políticas que mejor le parezcan, que le complazcan, que le satisfagan. Pero debe siempre tomar en cuenta que no es verdad que el espiritismo esté aupando ningún modelo político, ni socialista ni capitalista, ni de izquierda ni de derecha. Utilizar estos adjetivos aplicados al espiritismo es un cierto abuso, porque el espiritismo tiene su propia propuesta de doctrina humana, doctrina ética y doctrina social. Y cuando decimos que un espírita puede ser socialista, ya en nuestra opinión, básicamente lo que el espiritismo deriva es la visión que León Denis está señalando. Hablar de un socialismo socialdemocrático. Es muy difícil que un espírita consciente de los valores espíritas y espiritualistas pueda estar apoyando sistemas dictatoriales, sistemas represivos, sistemas en los cuales se niega los valores trascendentes, donde la educación propende al materialismo y al ateísmo, donde se violan los derechos humanos. En fin, es muy difícil que un espírita pueda sincronizar y sintonizar con semejante modelo. Y en todo caso, hay que, a la hora de un diálogo respetuoso, fraterno, siempre hay que hacer una pregunta clave. Y yo invito a quienes me están escuchando a que si encuentran algún amigo espírita que esté planteando un espiritismo de izquierda, socialista o algo por el estilo, a que le haga una simple pregunta que yo le he hecho y nunca he encontrado respuesta. Cuando se habla de socialismo, sobre todo en los términos actuales, ¿de cuál socialismo se está haciendo referencia? ¿Cuál es la propuesta cuando se utiliza la palabra socialismo? ¿Se está pensando en el socialismo de lo que fue la Unión Soviética, Europa Oriental, que terminó arruinada y tuvo por sus propios medios que acabar esa experiencia? Se está pensando en el socialismo de Corea del Norte, aquel régimen teocrático que se hereda de abuelo a hijo y a padre y de padres a hijos, cerrado, hermético, y que tiene un país con armas nucleares y al mismo tiempo con un hambre tremenda de su población y con la negación de todos los derechos humanos. Se está pensando en Cuba, en la tiranía cubana, con su miseria, sus tragedias y sobre todo su opresión política y su negación de la libertad de pensamiento y las libertades políticas y electorales. ¿En qué? Se está pensando en China. Recordemos que hasta 1960 o algo más, en China llegaron a fallecer 60 millones de personas por hambre. En aquello que luego se llamaría la Revolución Cultural. Y que China saltaría de aquella pobreza comunista a convertirse hoy en la segunda potencia económica y política y militar mundial, porque cambió totalmente y se abrió una economía de mercado. No hay hoy en día un país más capitalista, salvaje, que China, porque en el capitalismo occidental hay sindicatos, los trabajadores tienen derechos a huelga. En China eso no existe. Entonces, cuando alguien habla de socialismo, hay que acudir a Confucio. ¿De qué estamos hablando? Porque no se puede camuflajear, no se puede engañar, no se puede edulcorar una palabra cuando se está pensando en otra cosa. En una oportunidad, yo participé en un debate en Caracas, en el seno de la Universidad Central, y discutiendo varios profesores, pero discutiendo con un representante del socialismo, yo le hice, socialismo marxista, yo le hice una simple pregunta. Una pregunta que yo invito a que siempre se haga. Yo le hice esta pregunta. Dígame usted si hay un país que haya logrado, bajo ese modelo,
el progreso económico, social y político. Nómbreme, deme el nombre de un país socialista exitoso. Uno, le pido uno nada más. Y finalmente este profesor indicó el nombre de Suecia. Si el socialismo de que se está hablando es el sueco, estamos hablando de socialdemocracia, el estado de bienestar que ha logrado, por cierto, en líneas generales Europa, que no significa que no haya desigualdades y pobrezas, injusticias, pero que tiene una línea evolutiva en esa dirección. Ahora, si la pregunta que podemos hacer es otra, ¿puede un espírita ser marxista o marxista-leninista? Yo he encontrado espíritas en mis recorridos por el mundo que han afirmado que sí. En este punto, yo quiero señalar que hay una incompatibilidad total y un antagonismo completo, y hay que decirlo como lo decía Kardec, como lo decía León Denis, como lo decía Mariño y Porteiro y todo, y Herculano Pires de manera categórica. No existe ninguna compatibilidad entre espiritismo y marxismo, a menos que se haga una suerte de desdoblamiento de la personalidad. Porque a un espírita que sea marxista, yo le hago esta pregunta sencilla. ¿Qué hacemos con el concepto de Dios? Que para el marxismo es apenas un invento, pero para el espiritismo es la causa primera y fuerza superior, directriz del universo. Ese espírita marxista, ¿con cuál respuesta se queda? Cuando hablamos del espíritu, ese espírita marxista reconoce la fuerza espiritual y trascendente de la vida y la reencarnación, o parte del concepto marxista de que con la muerte se extingue la personalidad, el yo, la conciencia y acaba la vida inteligente, cualquier sea, o la vida en general. De modo que eso solo para plantear uno que otro tema filosófico, para no entrar en temas de economía política o de modelo social, porque la incompatibilidad es completa. Eso no significa que un espírita no pueda aprovechar, un estudioso de la realidad, no pueda aprovechar alguna metodología o algún instrumento de análisis que haya sido propuesto por el marxismo. Pero hoy en día se sabe que la visión marxista de la realidad terminó siendo errática, absolutamente errática, empezando por el propio Marx, que todo lo que profetizó falló. Nunca se cumplió ni una sola de sus predicciones o profecías. Como ha dicho algún historiador, Marx fue un excelente economista, buen historiador, pero pésimo profeta. Todo lo que profetizó, en lo que yo ahora no me voy a detener, todo lo que profetizó nunca se cumplió. Porque el marxismo, en general, tiene un concepto de la lucha de clases, la violencia de las clases, como motor de la historia, la interpretación materialista del hombre, el proyecto social, el humanismo marxista como un humanismo desprovisto de humanitarismo que no permite ser exitoso dentro del proceso evolutivo de la humanidad. Decir que un espírita puede ser marxista, también alguien podría decir que un espírita puede ser católico, que es un tema que nos han planteado muchas veces. Y siempre hacemos la misma pregunta. Un espírita católico, por ejemplo, a la hora de plantear el espiritismo, si acepta la reencarnación, tiene que también plantearse qué va a hacer en su creencia con el dogma de la resurrección. ¿O es que va a admitir resurrección más reencarnación al mismo tiempo? Y así, por consiguiente, el Dios del catolicismo providencial, personal, antropomorfo, frente a la visión cósmica deísta del espiritismo. ¿Cuál es su visión de Dios? El Jesús, que el espiritismo plantea que es un Jesús humano, hijo de su madre y de su padre. Jesús hombre, no Jesús Dios. ¿Qué hacer con la visión católica o judeocristiana de Dios como hijo de Dios, Jesús, perdón, como hijo de Dios, nacido en las condiciones milagrosas de virginidad de su madre, que ya han sido, son ampliamente conocidas? De modo que si un espírita dice que puede ser católico,
pues sabrá cómo se las arregla en sus contradicciones. Y lo mismo ocurre con un espírita que se diga marxista. Entonces, mis amigos, es como, ahora recuerdo como nuestra querida Amalia Domingo y Soler decía, que hay una suerte de espiritistas anfibios. Son esos espiritólicos, por ejemplo. Espiritistas anfibios, decía Amalia. En la mañana van a misa en la iglesia, se confiesan y comulgan, y en la tarde van al centro espírita a oír a los espíritus. En fin, el mundo da para todo y hay personas para todo, pero la condición intelectual y racional del espírita invita a la coherencia, a la congruencia, y el espiritismo es un sistema de pensamiento sumamente coherente. Yo voy a concluir, mis queridos amigos, diciéndoles que el espiritismo, a partir de Kardec, nos propone una doctrina social sumamente progresista, de avanzada, en busca de lo que son las grandes aspiraciones humanas, que se resumen en la trilogía laica, la trilogía clásica francesa de libertad, igualdad y fraternidad. Para el espiritismo, el ser encarnado es un ser social, y el espírita debe participar en la sociedad conforme a su pensamiento, a sus creencias políticas, a sus valores o a la militancia que desee. Pero un espírita no se cruza de brazos ante las injusticias sociales. El mundo es muy injusto. El capitalismo genera terribles injusticias, igual que lo hicieron las experiencias social comunistas. El espiritismo no está conforme con un capitalismo salvaje, neoliberal, agresivo, violento. El espiritismo propone en su doctrina social una economía de mercado que garantiza la producción, garantiza la productividad, garantiza el trabajo, pero al mismo tiempo una actividad del Estado como regulador social y buscador de la armonía entre todos los sectores sociales. De modo que el espiritismo tiene una propuesta social de avanzada y progresista, que no es marxista, que no es comunista, que no es socialista, que no es capitalista, sino que es abierta a encontrar los factores de equilibrio que lleven a lograr el mundo mejor, el mundo de regeneración de que habló Kardec, los espíritus y el espiritismo. Un mundo en el cual se trabaja en función de la transformación personal. León Denis siempre lo decía, la cuestión social es en última instancia una cuestión moral. Si no nos transformamos personalmente, si no hay valores morales en nuestro ser, no somos capaces de reproducir en la sociedad aquello que no tenemos en nosotros mismos. Así que, y con Kardec, venciendo el orgullo, venciendo el egoísmo, venciendo las bajas pasiones, esa reforma personal es la garantía de que tengamos líderes mejores y tengamos propuestas mejores para una sociedad más de avanzada, mucho mejor, más justa, más equilibrada, más humana, más fraterna, más amorosa, que es en definitiva la aspiración de los espíritas y la aspiración de todas las personas de buena voluntad. Queda entonces establecido, mis amigos, este concepto de manera prístina, clara y transparente para que no haya confusiones sobre una materia tan delicada. Muchísimas gracias a todos.